Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En estos momentos no tenemos gente conectada. Sin embargo, voy a proceder con la web conference de modo que a cada uno y a cada una de ustedes les queda la grabación. Esta grabación va a ser publicada en el foro de noticias y en el espacio de encuentro sincrónico, en donde está la información de cada una de las web conferences y las fechas y pues los enlaces de grabación en este caso. Entonces voy a proceder con la web conference de modo que ustedes cuando quieran puedan consultar el recurso y el video y cualquier inquietud por favor comunicarse conmigo a través del correo del aula o Teams o el foro general donde encuentran el espacio para las dudas e inquietudes. Voy a proceder a presentar. Entonces, en estos momentos vamos a abordar el tema de la evaluación de riesgos del proyecto. Voy aquí a dejar de compartir un segundo para garantizar que vamos a incluir o que se incluya el sonido de lo que voy a proyectar, porque vamos a empezar viendo un video que corresponde a la unidad 2, que es básicamente de lo que trata esta web conference, específicamente la parte de evaluación de riesgos del proyecto. ¿Listo? Entonces de nuevo comparto pantalla, aquí yo ya tengo el audio compartido, entonces vamos a proceder a ver este video que encuentran ustedes además en el aula virtual eh, en la unidad 2 en el entorno de aprendizaje. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su presentación sobre la evaluación de los riesgos de un proyecto. Los riesgos de un proyecto representan una amenaza que puede generar pérdidas de diferentes tipos, entre ellas las de tipo financiero y la disminución de la imagen positiva y fidelidad por parte de los clientes. Asimismo, es posible que los riesgos se traduzcan en oportunidades positivas como nuevos negocios y mayor competitividad. Objetivos de aprendizaje. General. Estudiar el proceso de evaluación de los riesgos de un proyecto mediante el uso de herramientas de recolección y análisis de datos. Objetivos específicos. Implementar herramientas de recolección y análisis para diagnosticar los riesgos del proyecto. Identificar estrategias para mitigar el impacto ocasionado por la ocurrencia de los riesgos del proyecto. Aquí podemos ver los roles que juegan las personas involucradas en la evaluación del proyecto. El primero sería el líder del proyecto, seguido por el administrador de recursos, el líder de gestión de conocimiento, el líder de gestión de estándares, el jefe funcional de soporte. Estamos viendo un ejemplo de una herramienta que es una aplicación de software. Se puede utilizar para la evaluación de riesgos y para la minimización de los mismos. Todo esto se lleva a cabo a través de un proceso de evaluación de riesgos compuesto por la planificación del riesgo, identificación del riesgo, evaluación y tratamiento del riesgo. Aquí profundizamos en esas diferentes etapas de ese proceso. Para la planificación de la evaluación del riesgo se hace una calificación de la probabilidad, criterios de impacto de oportunidad, criterios de impacto de amenaza, escala del impacto, calificación del riesgo como tal. Para la segunda fase, que es la identificación del riesgo, se realizaría tormenta de ideas, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, el método Delphi, análisis de causa y efecto. Para la tercera fase, que es la evaluación del riesgo, se utilizaría la matriz de consecuencia y el tratamiento del riesgo se llevaría a cabo mediante la implementación de estrategias para riesgos negativos o amenazas y estrategias para riesgos positivos u oportunidades. Asimismo, el plan de acción para los riesgos. Todo esto se recopila a través de la matriz de registro de riesgo.
Este formato me permite identificar los riesgos. Aquí podemos consignar el nombre del proyecto, la ciudad o ubicación en la que está el proyecto como tal, los roles en los que se está incurriendo, nombrados anteriormente, la evaluación, como sería la metodología, los integrantes del grupo y la fecha en la que se realiza. Todo esto mediante la identificación del riesgo, la causa que lo está generando, las consecuencias que tiene este riesgo con su impacto, la evaluación del mismo y si es una amenaza, una oportunidad y la fecha de identificación. Posteriormente se realiza la calificación del riesgo y se encuentra si es muy alto, alto, moderado, bajo o muy bajo. A partir de esto se identifica si son riesgos negativos o amenazas, riesgos positivos u oportunidades y se pueden implementar diferentes estrategias como son evitarlos, transferirlos, mitigarlos y aceptarlos en caso de que sean negativos o explotar, compartir, aumentar en caso de que sean riesgos positivos. Conclusiones. Este análisis nos permitió realizar el estudio del proceso de evaluación de los riesgos de un proyecto mediante el uso de herramientas de recolección y análisis de datos y se identificaron estrategias para mitigar el impacto ocasionado por la ocurrencia de los riesgos del proyecto. La bibliografía a la que pueden consultar para profundizar en este tema. Y los créditos de esta presentación son de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del programa Maestría en Gerencia de Proyectos, la directora del curso Angélica María Giraldo Ordóñez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Gracias por su atención. Muy bien, entonces, habiendo abordado la temática del video, que corresponde pues a una breve presentación de la temática a abordar dentro de la unidad, pues voy a proceder a compartirles algo sobre la evaluación de riesgos en la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, como vieron ustedes en el video, la evaluación de riesgos es un proceso fundamental para identificar, analizar y responder a posibles problemas, es decir, problemas potenciales, no cosas que ya hayan pasado, ¿no? Cosas que ya hayan pasado y hayan puesto en riesgo el proyecto, eso es otro paseo. Nosotros acá estamos ante lo potencial, es decir, que no ha ocurrido, pero que puede llegar a ocurrir. Esto, digamos que siempre debe ser un proceso orientado a las cosas que pueden poner en riesgo el éxito del proyecto, ¿vale? Entonces, el objetivo de la evaluación de riesgos es minimizar el impacto de eventos negativos y aprovechar oportunidades que mejoren el resultado final. ¿Por qué este cuento de la evaluación de riesgos es importante? Primero, porque todo en la vida es incertidumbre, ¿sí o no? O sea, todos los procesos que hacemos en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en la parte empresarial, en los emprendimientos, siempre hay una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esa incertidumbre? ¿Eliminarla? No podemos. ¿Vale? No podemos eliminar la incertidumbre, en tanto no podemos eliminar todos los riesgos. Siempre va a haber riesgos de cualquier índole, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es reducir la incertidumbre en la planificación. ¿Cómo? Pues previendo esos posibles riesgos, adelantándonos un poco a las afectaciones o afecciones y adicionalmente a los impactos que pueden tener esos riesgos en lo que nosotros queremos ejecutar dentro del proyecto. Esto hace que naturalmente se mejore la toma de decisiones, pues vamos a tomar decisiones informadas. ¿Informados en qué? En cada una de las cosas que podrían afectar, poner en riesgo el éxito de nuestro proyecto. Dicho esto, la toma de decisiones es algo que debe ser fundamentado, que debe ser consensuado también con el equipo del proyecto, pero adicionalmente el criterio para esta toma de decisiones debe ser pues una evaluación pertinente, eficaz de los riesgos del proyecto. ¿Qué hacemos si reducimos la incertidumbre y si mejoramos la toma de decisiones?
pues que eventualmente esto nos va a ayudar a que tengamos más probabilidades de que el proyecto sea un éxito, ¿verdad? Si nosotros tenemos una incertidumbre y sabemos que no podemos eliminar la incertidumbre, pero que sí podemos ejercer acciones para controlar un poco eh, esa incertidumbre, es decir, reducirla, tomar decisiones informadas, pues de alguna manera yo voy a tener más probabilidades de que el éxito llegue a buen término. ¿Listo? Otra cosa, digamos que dentro de lo pertinente de lo que implica la evaluación de riesgos en un proyecto es que ayuda a optimizar recursos y tiempos. En la medida que sepamos muy bien cuáles son las cosas que podrían llegar a costar dinero, a costar tiempo, a poner en riesgo de alguna manera la ejecución, la viabilidad del proyecto, pues yo puedo asimismo establecer dinámicas para optimizar las inversiones de tal manera que yo pueda reasignar recursos si hace falta o si hace falta, priorizar actividades, ¿verdad? Y restablecer tiempos si el proyecto lo demanda. Bien. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a entender un poco qué es esto del riesgo y cómo es la dinámica de los riesgos, porque si estamos hablando de evaluación de riesgos y si queremos que nuestro proyecto tenga más probabilidades de éxito en ese sentido, pues lo propio sería que aprendiéramos a leer un poco ese riesgo, cuál es su dinámica, en qué consiste, ¿verdad? Y en ese sentido hay que comprender algunas definiciones clave, algunos conceptos que están relacionados con este término del riesgo. Primero, las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Pues son situaciones que pueden afectar negativamente el proyecto. Situaciones que están en el entorno, ¿vale? En el entorno del proyecto. Pueden haber condiciones que afecten de alguna manera o que tengan el poder de afectar esa viabilidad, esa, digamos, esa eficacia en la implementación o en la ejecución de un proyecto. Ahora bien, hay otra cosa que digamos, se contrapone a las amenazas, que son las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? En términos muy básicos, los factores que sí se aprovechan pueden beneficiar el proyecto. Entonces, no olvidar que las oportunidades las ofrece, al igual que las amenazas, el entorno. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros hacer una valoración de oportunidades y amenazas haciendo un estudio interno. Tenemos que salir a buscar información afuera, pues las oportunidades y las amenazas vienen desde afuera. ¿Listo? Ahora, y otra cosa es importante reconocer, que el impacto son las consecuencias que un riesgo puede generar en el proyecto, ¿vale? Entonces, si nosotros hemos detectado una amenaza, como por ejemplo, alta dependencia o alta probabilidad de que el dólar se comporte de una manera opuesta a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces el dólar o el euro o cualquier divisa, pues tiene un comportamiento volátil, ¿verdad? Pero no todo movimiento afecta o beneficia a todo el mundo por igual. Me explico. Si el dólar disminuye, para unos va a ser muy bueno y para otros va a ser muy malo. ¿Para quiénes va a ser muy bueno? Para los que importan productos y que los pagan en dólares, ¿verdad? Si yo importo, ¿sí? Es decir, si yo compro en el exterior para traer a Colombia, entonces estoy probablemente comprando en una moneda extranjera, estoy comprando en dólar, ¿verdad? Y si el dólar bajó, pues entonces esa compra me va a costar menos, porque yo estoy comprando en dólares. Ahora, si el dólar baja y el peso se mantiene, el peso colombiano se mantiene estable, pues quiere decir que yo voy a gastar menos pesos colombianos en esa compra y en esa importación, ¿verdad? Pero pongamos el mismo escenario para un exportador. Entonces, si yo exporto, quiere decir que yo vendo en dólares.
¿verdad? Y si yo vendo en dólares, pues mis ingresos van a depender mucho de el comportamiento del dólar, de tal manera que a mí lo que me conviene como exportador probablemente sea que el dólar suba, ¿verdad? Porque si el dólar sube, pues yo vendo productos en dólar, quiere decir que me van a llegar o me van a ingresar más pesos colombianos por los productos que yo voy a vender. Entonces, fíjense lo que puede ser malo para unos puede ser bueno para otros. No hay una verdad absoluta de que el movimiento, el comportamiento, la fluctuación de una moneda afecte a todos por igual. Realmente eso no siempre es así, depende de cada proyecto, ¿vale? Ahora, la probabilidad en este orden de ideas es la posibilidad de que un riesgo ocurra. Si para una empresa la amenaza es que el dólar suba, la probabilidad será la cuantificación de esa posibilidad de que el dólar de verdad suba, ¿no? Ahora, el dólar sube y baja todos los días. Hay micro movimientos en la fluctuación de una divisa. Entonces, esto tiene que establecerse, ¿no? No podemos decir el riesgo es que el dólar suba, ¿no? Pues es que el dólar baja y sube un montón de veces todos los días. Entonces, lo que hay que establecer es más bien hasta qué límite o a qué nivel no puede llegar el dólar de tal manera que ponga en riesgo nuestro proyecto, no que nos beneficie o nos perjudique, porque eso puede suceder todos los días perfectamente. Recordar que aquí estamos hablando en evaluación de riesgo de cosas clave, elementales que pueden poner en riesgo el éxito del proyecto. Bien, en este contexto, ¿qué hacemos? Una identificación de riesgos. Este paso consiste en reconocer todos los posibles riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Hay que hacer un ejercicio muy juicioso de revisión, probablemente de noticias, de literatura, de actualidad, para establecer esas condiciones económicas, políticas, legales que de alguna manera pueden afectar el éxito del proyecto. Esto no es lo mismo que una DOFA, si bien se parece todo lo que estamos hablando, sobre todo al tema de las oportunidades y amenazas, pero realmente una DOFA tiene un contexto corporativo y nosotros acá lo estamos haciendo desde el ámbito de los proyectos. Entonces tenemos que pensar en el proyecto más, no en la parte estratégica de una organización, sino a nivel proyecto, cuáles son esos elementos casuísticos que pueden llegar a afectarnos en la ejecución, ¿no? Bien, existen métodos para identificar riesgos. Lo que se hace normalmente en el equipo Scrum, por ejemplo, que es como el marco de referencia que se tiene para el trabajo en equipo dentro de un proyecto, es la tormenta o la lluvia de ideas o el brainstorming, que es una discusión en equipo para listar posibles riesgos. Entonces se generan ideas, ¿verdad?, de los posibles riesgos que pueden afectar el proyecto. Esto se tiene que hacer de manera ordenada. Yo sé que lluvia de ideas suena a desorden, pero no, la lluvia de ideas no es un desorden. Este ejercicio tiene que ser orientado y tiene sus reglas. ¿Listo? Entonces, invitarles a de pronto consultar y a apropiar un poco cómo hacer una buena lluvia de ideas. ¿Listo? Por otro lado, hay la posibilidad de realizar análisis de lecciones aprendidas. Podemos revisar problemas de proyectos anteriores. Entonces, supongamos que somos un equipo desarrollador de software, ¿vale? Y que no es la primera vez que desarrollamos una aplicación o un programa. Entonces, lo que podemos hacer es mirar y trabajar sobre lo aprendido, ¿vale? Entonces, en proyectos anteriores probablemente se hayan presentado muchísimos problemas. Hay que detectar y seleccionar cuáles son los que pusieron en riesgo nuestro proyecto para volverlos a incorporar o al menos a considerar. Otra cosa que se suele hacer es la aplicación de entrevistas y encuestas. Se puede consultar a expertos y sobre todo consultar a partes interesadas. Dentro de las metodologías ágiles, lo que se hace mucho es comunicarse plenamente y permanentemente con los clientes. ¿Sí? Muchas veces en la metodología, digamos, tradicional de los proyectos, que es la ejecución en cascada, ¿no? Esa secuencia que tenemos, que es un paso después del otro y todo secuencial y en orden. Digamos que en metodologías ágiles, que es lo que más se trabaja hoy en día, esa ejecución en cascada ya no existe.
Ya no es tan importante conservar un orden concreto para llegar a un fin que sería el producto mínimo viable o el producto, digamos, ya para uso del cliente, sino que lo que hacemos es más bien flexibilizar esa ejecución y tratar de sostener conversaciones permanentes con el cliente de tal manera que el cliente nos retroalimente. Entonces, esta es una manera que también tenemos de identificar riesgos. Y por otro lado, tenemos el análisis de documentos. Hay que revisar permanentemente los contratos, los planes y programas que se ejecutan dentro del proyecto y los requisitos del proyecto. Pueden haber requisitos legales, pero también, y puede que sea más importante, los requisitos del cliente en este contexto. Bien, recordemos que los riesgos pueden clasificarse en riesgos técnicos, que son los errores de diseño, problemas con tecnología, ¿verdad? Cuando el programa, el software, la aplicación, por ejemplo, no está cumpliendo con condiciones de interactividad, no cumple su funcionalidad, o si no es un software, sino un producto tecnológico, el televisor, la tablet, el celular, el smartphone, la PC, no está cumpliendo con las condiciones que se habían pactado desde un inicio del proyecto, sino que es un proyecto, es un producto que de alguna manera no es viable, ¿verdad? Entonces son errores técnicos en cuanto a que no hay una funcionalidad que se pueda garantizar al usuario o la usuaria. Hay riesgos financieros también, que son los cambios en el presupuesto, las fluctuaciones económicas. Entonces, lo que hablábamos ahorita, que el peso colombiano se estabilizó, eso es un riesgo financiero. Que el dólar, que es tan volátil, pues se movió en contravía a lo que yo necesito. Y es un cambio muy, muy importante, o una caída muy, muy importante, o un alza muy, muy importante de tal manera que yo ya no puedo continuar con el proyecto. Ah, bueno, entonces eso hay que preverlo para saber qué hacer si eso llega a ocurrir. No es solamente que si nos ocurre, nos cogió desprevenidos y entonces ya perdimos y no continuamos con el proyecto. No, de alguna manera hay que saber anticiparnos a esos riesgos. ¿Listo? Están también los riesgos operacionales, que son los fallos en procesos, la mala gestión de recursos. Entonces, alguna máquina falló, hubo fallos en nuestros equipos, en la maquinaria, no sé, en algún centro de trabajo se presentó un fallo técnico, se fue la luz, la planta de generación de energía dejó de funcionar, la planta de tratamiento de aguas residuales dejó de funcionar, bueno, lo que sea que afecte técnicamente al proyecto o más bien operacionalmente, pues tiene que preverse, ¿sí? El proyecto no puede pararse por un fallo de esta consideración, o al menos tendríamos que tener previsto un plan B para poder solventar estos riesgos operacionales. Y también están los riesgos externos, que sí son los más difíciles, que son los desastres naturales, los cambios en las regulaciones, o sea, ya cosas, una guerra, por ejemplo, o sea, ya cosas que de verdad se nos salen de las manos, como por ejemplo la pandemia. Como cosa curiosa, una de las únicas organizaciones en el mundo que tenía una póliza, es decir, un seguro contra pandemia antes de la pandemia, o sea, que había previsto eso, fueron los Guns N' Roses. O sea, ellos tenían su gira, la gira de conciertos para los que les gusta o a las que les gusta el rock, tenían su gira de conciertos contratada, lo que sea, y por una razón que no se conoce, ellos habían contemplado dentro de sus aseguradoras o dentro de sus contratos, perdón, con las aseguradoras, pues la posibilidad de una pandemia. Y esto antes de que ocurriera el COVID-19. Esos son casos únicos en el mundo, o sea, esto de verdad es muy difícil de prever. Bien, ahora hablemos del análisis y evaluación de riesgos. Una vez identificados esos riesgos, es necesario analizarlos para determinar su impacto y su probabilidad. Pueden hacerse análisis cualitativos que evalúan la gravedad de los riesgos de manera subjetiva. Entonces lo podemos discutir un poco, cada uno da su opinión dentro del equipo Scrum, por ejemplo. Utiliza escalas como bajo, medio, alto, o sea, cada uno da como su valoración en esos tres niveles, definiendo pues más o menos de qué va cada nivel, cuáles son los criterios para cada nivel. Y esto ayuda a priorizar riesgos sin utilizar datos numéricos. ¿Vale?
Pero el análisis cuantitativo, que sería como el más apropiado en la mayoría de los casos, usa modelos matemáticos y datos históricos para medir el impacto financiero del riesgo, el impacto financiero o técnico, ¿no? Del riesgo. Entonces aquí se pueden utilizar árboles de decisiones o la simulación de Monte Carlo, entre otros. Con el método que nosotros elijamos, lo que hay que hacer es una matriz de riesgos. Entonces, hay que comprender en este sentido que una matriz de riesgos es una herramienta visual que organiza los riesgos según su impacto y probabilidad. Entonces, tenemos una probabilidad que puede ser alta, media o baja, ¿verdad? Y tenemos un impacto que puede ser también alto, medio y bajo. O sea, aquí en esta tabla de ejemplo tenemos los tres niveles de probabilidad en esta primera columna, que sería como el eje Y, digámoslo así, y en el eje X tendríamos los tres niveles de impacto. De tal manera que al hacer un cruce entre impacto y probabilidad, pues podamos llegar a un nivel de riesgo. Entonces, para este ejemplo, que es un ejemplo, digamos, muy básico, un proyecto, o perdón, un riesgo con un alto impacto, o sea, que un riesgo que si se llega a dar, tiene un alto impacto y además la probabilidad de que se dé es alta, entonces ahí decimos que el riesgo es crítico. Es decir, en esos riesgos nos tenemos que concentrar primero, esos son los riesgos que hay que priorizar. ¿Listos? Entonces, si el impacto es alto y además es muy probable que suceda, decimos el riesgo es crítico y hay que empezar a trabajar en la, digamos, provisión de recursos, de estrategias para saber qué hacer ante esos riesgos. ¿Listos? Por otro lado, si tenemos un riesgo que pues su impacto no es como tan considerable, más bien no nos afecta mucho si llegase a pasar. Y adicionalmente la probabilidad de que pase es muy baja, entonces decimos que el riesgo es bajo, son los últimos en nuestra lista de prioridades. Ahora hablemos de la planificación de respuesta a los riesgos. Cuando hacemos la valoración de riesgos, esto no se hace para obtener unos resultados ahí de riesgos altos, medios, bajos o bueno, críticos, como los teníamos acá, ¿no? Críticos, importantes, moderados, bajos y ya. No, para algo hay que hacer eso. ¿Para qué? Para definir estrategias para manejarlos. Entonces hay que priorizarlos. Los riesgos críticos deben ser los que más atención nos demandan. Entonces, para las amenazas hay que evitar el riesgo si es posible. Entonces, ahí es cambiar el plan para eliminar el riesgo, si es posible. O sea, lo primero que hay que intentar, ¿vale? Esto se los digo, digamos, en orden de prioridades. Si podemos evitar el riesgo, es decir, si podemos cambiar nuestro proyecto de tal manera que evitemos ese riesgo y lo podamos eliminar, pues lo hacemos. ¿Listo? Porque es lo primero que hay que intentar. O sea, esto yo se los estoy diciendo como en orden de prioridad ante las actuaciones, es decir, son las actuaciones que vamos a intentar en orden. Y lo primero que hay que hacer o lo primero que hay que intentar, porque es prioritario, es tratar de evitar el riesgo. Si no se puede evitar el riesgo porque no se puede eliminar, entonces hay que mitigarlo. Es decir, hay que reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, aplicar estrategias, medidas que nos permitan mantenernos lejos del proyecto lo que más se pueda. Si no, pues entonces hay que tratar de transferirlo, es decir, delegar el riesgo a un tercero. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, definitivamente ese riesgo no puedo hacer nada, no doy con estrategias, no hay pagos, implementaciones, medidas, estrategias que me puedan ayudar a eliminar o a reducir ese riesgo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no lo voy a asumir, yo más bien voy a pagar una aseguradora para que si el riesgo pasa, entonces la pérdida sea asumida por un tercero, que sería en este caso la aseguradora. ¿Listo? O subcontratar el proceso, que yo veo que es muy riesgoso. Pues yo veo que el riesgo se concentra en un proceso en concreto, pues entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a asumir ese riesgo, más bien voy a contratar a una empresa que sea experta en ese proceso para que ellos asuman pues su parte en la responsabilidad si algo llega a pasar. Y al final, si nada de esto es posible, entonces tenemos que mirar si aceptamos o no el riesgo. O sea, si aceptamos, no tomamos ninguna acción y asumimos el impacto
que ocurra si llega a ocurrir, ¿vale? Y si no podemos aceptar ese riesgo, entonces ya el proyecto, pues definitivamente se debe dar por terminado, ¿listo? Porque no lo podemos asumir ni tampoco lo podemos aceptar. Para oportunidades lo que se hace es primero explotar. ¿Qué es explotar? Asegurar que ocurra el evento positivo. Entonces, si tenemos oportunidades y son muy valiosas, uno procura que sucedan, ¿vale? Si no podemos asegurarnos que sucedan, entonces al menos podemos mejorar, que sería la segunda línea. Y eso es aumentar la probabilidad o el impacto del beneficio. ¿Listo? Entonces, no podemos asegurar que suceda. Entonces, vamos a hacer que si sucede, podamos aprovecharlo al máximo. Si tampoco se puede hacer, entonces compartimos. Es decir, nos asociamos con otros para que podamos maximizar la probabilidad de que ocurra ese evento y nos genere oportunidades para el proyecto. Si no, si nada de esto es posible, entonces simplemente aceptamos que no podemos intervenir y que simplemente esperamos que el suceso o la oportunidad se dé. ¿Listo? Bien, hablemos de el monitoreo y control de riesgos. El trabajo con los riesgos no termina con la planificación, sino que es un proceso continuo. Entonces, esto es sistemático. Cuando hablamos de que es sistemático, quiere decir que es recurrente, de tal manera que no es que hagamos una evaluación de riesgos y luego un plan de acción y ya, se acabó. No, 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 tenemos que ir a revisar eventualmente y periódicamente esa evaluación de riesgos, por lo que si hoy hay algo vigente en la economía, en el mundo, en la política, puede que mañana ya no. Entonces, en ese sentido, yo tengo que garantizarme que voy a tener en cuenta los cambios que además son muy frecuentes hoy en día y que pueden afectar positiva o negativamente mi proyecto. Hay algunas acciones claves para hacer este monitoreo de riesgos. Revisar periódicamente la matriz de riesgos. Hacemos una matriz de riesgos, la revisamos constantemente, de tal manera que nos aseguremos que nada de eso deje de tener vigencia, ¿vale? Porque hay cosas que pasan de moda más hoy en día. ¿Listo? Hoy, por ejemplo, en pleno 2024 y 25, pues entonces está el tema de la inteligencia artificial y fue algo que nos llegó, pero hace 3 años nadie contemplaba eso, ni como riesgo ni como oportunidad, porque lo que les digo, nada es bueno o malo para todo el mundo por igual. La inteligencia artificial es muy buena para algunos, pero nefasta para otros. Les representa una oportunidad para mucha gente, para muchas empresas y proyectos, pero para otros representa el fin. O sea, hay empresas que se acabaron ya por la llegada de esta nueva tecnología. Cada que sucede, o sea, mejor dicho, lo que sucede cada que llega una nueva tecnología, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es actualizar el plan de respuestas si cambian las condiciones. Entonces, si vemos que algo en el entorno cambió y que tenemos que actualizar la matriz, entonces tenemos que también actualizar la respuesta a esos riesgos, ¿sí? A los planes y a las estrategias que habíamos definido para ejecutar en respuesta a la materialización de esos riesgos. Obviamente, si hubo cambios en los riesgos, o mejor dicho, cambios en el entorno que hacen que los riesgos ya no sean los mismos, pues entonces mis medidas de intervención o estrategias previstas, pues tienen que cambiar. Tercero, hay que documentar los riesgos, ¿sí? Si estos se llegan a materializar. O sea, si yo tenía contemplada la llegada de una pandemia y llegó la pandemia, como ya sucedió, pues entonces yo tengo que documentar esos riesgos que yo había previsto y se materializaron. Y tengo que documentar, es decir, informar muy bien, hacer reportes, hacer memorias de lo que pasó por la materialización de ese riesgo, cómo nos afectó, cómo dieron respuesta efectiva las estrategias que nosotros habíamos previsto, ¿verdad? Y en última, realizar reuniones de seguimiento con el equipo. El equipo puede ser el equipo Scrum, o bueno, si no es el equipo Scrum, pues como la empresa, el proyecto, pues haya determinado, pues asimismo entonces tenemos que garantizar esa capacidad de que el equipo prevea estas condiciones que son cambiantes. Bien, hablemos de los registros de los riesgos, porque pues hay algunas herramientas que podemos nosotros
considerar para el control de los riesgos. Entonces, una de ellas es el registro de los riesgos, que son básicamente documentos que nosotros utilizamos para actualizar la información sobre cada riesgo, es decir, hacemos un seguimiento permanente y ese registro debemos tenerlo pues actualizado de manera tal que si las cosas cambian en el entorno y cambian todos los días, pues nosotros asimismo garantizamos que realizamos los cambios pertinentes en los riesgos que habíamos identificado. Luego también hay unos indicadores de desempeño que son los famosos KPI o KPI, que son los Key Performance Indicators, que permiten medir si las estrategias de mitigación están funcionando o no. Entonces, para cada estrategia que yo establecí, para los riesgos que yo logré identificar y evaluar, pues entonces yo lo que hago es formular un indicador que me permita cuantificar si esas estrategias están siendo pues efectivas o no. Y luego utilizamos un software de gestión de riesgos. Esto facilita el análisis y seguimiento. Por ejemplo, utilizamos el Microsoft Project, que es el súper clásico, o Primavera P6, perdón, o algunas de las interfaces que, por ejemplo, ofrece Google para este tipo de tareas. En conclusión, la evaluación de riesgos es un componente esencial en la gestión de proyectos, ya que permite minimizar pérdidas, mejorar la planificación y aumentar las probabilidades de éxito. Si nosotros queremos ser expertos en proyectos, tenemos que ser expertos en riesgos. Un enfoque estructurado en la identificación, análisis, respuesta y monitoreo de riesgos ayuda a las organizaciones a que las decisiones se tomen de manera más informada. ¿Listo? Y esto lo que hace es que pues, el proyecto tenga mayores probabilidades y garantías para llegar a buen término, es decir, completarse con éxito. Hagamos un resumen de las buenas prácticas. Primero, identificar riesgos desde el inicio del proyecto. El proyecto no puede iniciar sin una buena identificación de los riesgos que hay en el entorno. Y acuérdense que son riesgos potenciales. Segundo, hay que evaluar riesgos. Lo mejor con análisis cuantitativos, evitar análisis cualitativos que ofrecen, pues, digamos, un marco metodológico muy subjetivo. Otra cosa que podemos hacer y siempre tener presente es desarrollar estrategias efectivas de respuesta. Para algo hacemos esta evaluación de riesgos, no es para tenerla documentada ahí, que se vea bonita y que cumplimos con estos procedimientos. No, no, no es para cumplimiento de nada. Aquí lo más importante es que esa evaluación de riesgos nos permita generar estrategias de tal forma que nos anticipemos a esos riesgos y podamos administrar esos riesgos. ¿Listo? Luego, monitoreamos riesgos de manera continua. Esto recuerden que es un proceso sistemático. Hay que hacerlo constantemente, hay que eventualmente revisar la matriz de riesgos, actualizarla, ¿vale? Y si llega a ocurrir el riesgo, o sea, si se llega a materializar, pues entonces hay que aprender las experiencias, hay que aprender de la experiencia, ¿listo? Y esto, pues digamos que sucede mucho. O sea, hay riesgos que se prevén y se dan. Y se tratan de minimizar y algunas veces se logra o no. Pero lo importante pues es aprender de ello y para eso hay que documentarlo, porque si no lo documentamos, pues entonces difícilmente podremos tener un registro que nos permita aprender de ello. ¿Listo? Muy bien, entonces, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí ya cerrando el tema, pero ya que estás acá, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. ¿Listo? Claro que Voy sí. a proyectar aquí. Sí, voy a proyectar aquí pantalla y tú, como ves aquí mi pantalla en estos momentos, hay como un tablero electrónico, un tablerito electrónico al que tú te puedes unir utilizando este código en la web de menti.com. O sea, tú buscas con tu celular o otro dispositivo que tengas ahí a la mano, buscas en Google o metes directamente en el navegador menti.com. ¿Listo? Y cuando entres a menti.com te van a pedir un código de uso. Cuando te pidan ese código de uso, vas a ingresar el 29350138. ¿Listo? Tiene que ser ese. ¿Para qué? Para que logres entrar acá. Y entonces
te invito a responder pues de una manera muy concienzuda, pero con tus propias palabras, ¿cuáles crees que son los riesgos más relevantes en un proyecto? ¿Listo? Puedes generar varias intervenciones, varias intervenciones. Lo importante es que pongas allí tu nombre. Voy a esperar un par de minutos antes de cerrar la sesión para que tú pues puedas intervenir en algo y pues con eso yo veo si funciona o no esto del tablero electrónico. ¿Te parece? Claro que sí, pero ya no estoy viendo. Vale, ya puedo ingresar y todo con el código que me acabas de mencionar. Vale. Tranquilo, yo te espero. Vale, compañero, muy bien. Entonces aquí yo estoy viendo que son sociales, ambientales, políticos, administrativos, seguridad, financieros, logísticos. Yo te invito a que complementes esta intervención. Primero puedes hacer una nueva o no sé si puedas modificar esta. Primero colocándome ahí tu nombre, ¿vale? Como para yo tenerte en cuenta que participaste y tal. Y sobre todo si quieres, dándome como un ejemplo de cada tipo, porque aquí me estás dando como los tipos de riesgos. Hay riesgos sociales, ambientales, pero entonces ambientales como cuál, cuál se te ocurre para un proyecto en concreto. Puede ser un proyecto que tú conozcas o simplemente algo que se te ocurra en términos generales. ¿Listo? Sí, no, en ambientales pues hay muchísimo, hay demasiado. Por ejemplo, en el tema, Exacto. uno que es muy habitual en Colombia, por lo menos es el tema del tratamiento de las aguas residuales. ¿Sí? Entonces, por lo menos es el Exacto. manejo de las aguas, ¿cierto? El manejo como todos los componentes químicos que no se maneja de la mejor manera, todo el tema del tratamiento, no sé si tenemos pH, al bacteria y el tratamiento por el pH del agua, que puede generar afectaciones, ¿cierto? Entonces, es Por como a grandes ejemplo. riesgos, ya como eso. Incluso, por ejemplo, este, incluso desde la casa, muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de químicos vertimos en nuestro sanitario, en nuestro lavamanos, ¿cierto? Y de pronto, en el punto donde nosotros vivimos, la planta de tratamiento no puede llegar a tratar esos químicos. Entonces también ese es un riesgo que nos para la población en general. Sí. Sociales hay muchísimos, pues por lo menos el tema del tránsito, ¿cierto? Que por lo menos estamos hablando de un proyecto de construcción en una vía, ¿cierto? Que por lo menos hay un paro, pues una zona donde usualmente hay paros, que de pronto un derrumbe ya es como una condición más que todo como física del terreno, bueno. También se podría ser como de las condiciones, ¿no? Hay muchísimos, pues ahí uno podría divagar mucho tiempo. Sí, señor. Vale, yo voy a Perfecto. un poquito más en mi respuesta y a colocar mi nombre. Vale, Álvaro. Y pues bueno, muchas gracias por tu asistencia. Yo voy cerrando porque me sigue otra web conference en un momento. Entonces, sí te quiero agradecer. Entiendo que no pudiste llegar a tiempo, así como de muchos de tus compañeros, pero igual esto queda en la grabación. Yo se las comparto en el foro de noticias, ¿vale? Una feliz tarde, Álvaro, que estés muy bien. Vale, ok.